Cuenta la historia otra vez. La pequeña yo siempre exigía. Papá siempre cedía tras un breve partido de ping-pong. No por placer, por fin. Siempre le ganaba en un concurso de voluntades. Su cara de augiente contaba una historia de culpa por haberme atrapado en una prisión en la montaña, sus cristales sucios decorados con tablones de madera clavados en lugar de cortinas. La historia de mi padre sobre el apocalipsis, contada decenas de veces durante mi infancia, era la siguiente. La peste llegó en una hermosa tarde de mediados de primavera. Algunos se opusieron a la etiqueta de plaga, porque no era un contagio, no era un virus o gripe nuevo del que la OMS o los CDC no nos hubieran advertido. Fue tan repentino como la lluvia, una lluvia de abril que azotó todos los lugares a la vez. Nadie se pondría de acuerdo sobre el cómo o el por qué. En cuestión de días, no quedaría mucho para discutir al respecto. En todo el mundo, exactamente a la hora de las 2 de Greenwich, una cuarta parte de la humanidad empezó a gritar ante algo invisible y que el resto de nosotros no escuchaba. Estábamos en el aeropuerto cuando ocurrió. Tú, tu madre y yo. La gente solía viajar a sitios solo por diversión, Evie. Los pájaros de aluminio volaban con alas rígidas, llevándonos en sus vientres. A veces creo erróneamente oír a uno volando a kilómetros de nuestra pequeña cabaña. Supongo que me gusta fingir. De todos modos, tu madre te abrazó cuando empezó el fenómeno. Decenas de personas a nuestro alrededor, al unísono, se sujetaban las sienes con los ojos cerrados mientras gritaban ante un registro agudo. 1:02 de la tarde, decían los periódicos y las televisiones, mientras aún había periódicos y televisores. En el mismo instante, algo aterrorizó a una cuarta parte del planeta. Cuando dejaron de gritar, las próximas a nombrar personas afectadas se vieron llevadas a actos de locura y horror. La gente se tiró por los balcones. Agentes armados del aeropuerto, afectados e inocentes, abrieron fuego entre ellos. Un hombre de negocios golpeó a una mujer con su maletín. Un bocado de niño pequeño sale de su padre. Lo más inquietante era que no estaban enfadados, parecían horrorizados por sus propias acciones. Los agresores sollozaban, lloraban y se disculpaban. Dijeron que solo intentaban silenciar la voz. Algo les hablaba, Evie, algo que tu madre, yo y mucha otra gente no podíamos oír. Tu madre y yo salimos corriendo por nuestras vidas, pasando escenas de terror que no te contaré, pequeña. Los coches fueron abandonados en las calles. Un avión cayó en picado del cielo. Londres ardía a nuestro alrededor, como todas las demás ciudades, pueblos y aldeas ardían en todo el mundo. Luego, a las 3:01, llegaron 2.000 millones de paradas cardíacas. Las personas afectadas murieron de miedo, tras enfrentarse a un último horror demasiado grande para que sus corazones lo soportaran. Una cuarta parte de la humanidad había desaparecido, si no más cerca de la mitad, dado el final violento que sufrieron tantas víctimas no afectadas. Muchos lo calificaron de un evento sobrenatural, con miles de historias corroborativas sobre la voz, torturando a personas afectadas hasta que devolvían la locura. Pero los científicos estaban determinados a encontrar una explicación fundamentada en la medicina, la tecnología o incluso psicosis colectiva, similar a la plaga danzante de Alsacia de 1518. Incluso sin una respuesta concluyente, estoy seguro de que el mundo se habría curado, con el tiempo. Pero a las 2:01 de la tarde siguiente, y cada tarde en adelante, la pesadilla se repetía. Una cuarta parte de la población mundial superviviente fue acosada por la voz y posteriormente murió de paro cardíaco. Toda la infraestructura moderna se vino abajo para el tercer o cuarto día. Bandas de salvajes indiferentes y fanáticos gobernaban lo que quedaba. Como he dicho, esto no era un virus, por mucho que los científicos intentaran demostrarlo. No hubo cuarentena ni huida de ella. Llegó para todos sin importar dónde se escondieran. Pero eso no te detuvo a ti y a mí por intentarlo. Papá siempre dudaba dolorosamente en esa parte de la historia. Nunca me contó qué le pasó a mamá. Y yo nunca pregunté. Sabía que se había ido. Sabía que nos dolería a los dos si aprendía cómo. Huimos al distrito de los lagos, a esta misma cabaña de casa. Pasamos en coche por incendios, peleas, destrozos y cosas que nunca te contaré, pequeña. La última ciudad por la que pasamos, al pie de esta gran montaña,
estaba en ruinas y completamente desprovista de vida. Eso fue toda la confirmación que necesitaba. El mundo se había acabado. Así que nos llevé por el camino de tierra todoterreno montaña arriba, esperando que cualquier día, a las 2:01, tú y yo también nos viéramos afectados por la voz. Pero pasó algo más mientras subíamos esta montaña, Evie. El sol se estaba poniendo, así que es difícil decir qué vi aparecer en el tenue naranja de la última luz del día que se alzaba sobre la pista. Parecía un desgarro, como si 2 hilos en el tapiz de la realidad se hubieran desatado para revelar la abertura más estrecha. Íbamos demasiado rápido para que yo pudiera desviarme o parar a tiempo. El coche lo atravesó y la herida se estiró para dejarnos pasar. Al otro lado, el camino de tierra y la montaña seguían subiendo, pero sabía que todo era diferente. Habíamos pasado nuestro voluminoso sedán familiar por un ojo estrecho, y cuando miré por el retrovisor, el desgarro en el aire había desaparecido. No habría creído que hubiera ocurrido si no fuera por los inexplicables y sobrenaturales acontecimientos que ya habían ocurrido esa semana. Creo que fue una puerta a Dios pequeña. Creo que nos dejó entrar en su burbuja de protección en la cima de esta montaña, lejos de los horrores del mundo de abajo. Por eso hemos aguantado tantos años sin que nos afecten. Por eso debemos respetar su bendición. No debes salir nunca de esta cabaña, Evie. No es seguro ahí fuera. Creí su historia durante muchos años porque papá era el único ser humano que había conocido. Su visión del mundo era la realidad para mí. Pero con el paso de los años y estudiando varios libros de distintos autores, me expuse a diferentes ideas y pensamientos sobre la realidad y empecé a tener mis dudas. Pero dudaba de todo, lo que me dificultaba tanto como me ayudaba a mí. Tenía demasiado miedo para salir y descubrir la verdad por mí mismo. Verás, papá y yo éramos naturalmente predispuestos a la ansiedad. Nos preocupábamos por la contaminación, la moralidad y el más mínimo sonido fuera de lugar de los árboles que nos rodeaban. Mi padre me explicó que tenía trastorno obsesivo-compulsivo y estaba bastante seguro, dado su componente genético, que yo lo había heredado de él. Aún así, papá intentó ayudarme a superar mis miedos. Cuidaba el huerto detrás de la cabaña y me animaba a sentarme en el porche trasero, observando y aprendiendo de él. Verás, tú puedes experimentar el aire libre, decía, y eso me ayudó con la ansiedad, con mi agorafobia, entre millones de otras fobias. De hecho, el péndulo se inclinó en sentido contrario, algo que no era el plan de mi padre. A medida que pasaba de ser niña a adolescente, decidí que olfatear un poco de aire fresco bajo el toldo trasero no era lo mismo que salir bien al exterior, no era lo mismo que la libertad. A pesar de mis miedos paralizantes, una parte de mí sentía curiosidad, anhelaba algo más que la cabaña. Y en el verano de 2018, mientras papá cuidaba las verduras, llevé a cabo mi plan. Fingiendo entrar para ir al baño, en vez de eso caminé de puntillas hasta la puerta principal, desatornillé los 11 pestillos y me solté. El exterior era diferente en la parte delantera de la propiedad. Nunca lo había sentido así antes, con zapatos arrugando la hierba en vez de crujir las tablas de madera del porche. Nunca había puesto un pie sin la mirada atenta de mi padre sobre mí. Esto era el verdadero aire libre. Corrí antes de que papá viniera a buscarme. Bajé la ladera de la montaña, disfrutando de la vista de campos, flores, árboles y ríos que pasaban. Ya había visto esas cosas en libros antes, pero el jardín improvisado de papá, amurallado con vallas destartaladas, era la única vegetación real que había visto antes de ese día. Quedé fascinada por las nuevas vistas, sonidos y olores, tan cautivada que, tras salir de un grupo de árboles, tardé un minuto en procesar lo que veía al pie de la montaña a unos kilómetros más abajo. Algo más de los libros de papá. Civilización. Un pueblo. Pero las arrugas se profundizaron alrededor de mis ojos entrecerrados y labios fruncidos mientras observaba con más detenimiento las rosorías que entraban y salían del lugar lejano. Pequeños puntos de colores corrían por todas partes, como los bichos que solía ver en las tablas del suelo del porche, como la vida que solía ver. Seguí bajando la pendiente a gran velocidad, el cuerpo subiendo y bajando tan bruscamente que pensé que me iba a romper el corazón que latía con fuerza.
Cuando dejé de correr por segunda vez, estaba lo suficientemente cerca como para distinguir bien los detalles del pueblo. Estuve lo suficientemente cerca como para aceptar lo que antes no había querido aceptar. Los puntos eran coches. Los coches se estaban moviendo. Había visto muchos vehículos en libros ilustrados. Incluso había visto la oxidada de papá, intencionadamente oculta con hojas y arbustos junto a la valla del jardín para disuadir a extraños. No había ninguno en nuestro refugio aislado, rodeado de bosque. Pero estos coches en movimiento no eran como su sedán olvidado de 17 años. Estos vehículos eran brillantes, nuevos, coloridos y en movimiento. No paraba de recordarme esa última parte. Corrí un poco más, atravesando más bosque y me detuve cerca del borde de la línea de árboles, justo antes de la carretera principal. Allí vi por primera vez a personas reales que no fueran mi padre. Gente real en sus coches entrando en esta ciudad real, llena de vida. Nadie se vio afectado por una voz demoníaca. Nadie mataba a nadie más. El mundo no se había acabado. A pesar de mi curiosidad por el pueblo y mi furia hacia mi padre, el terror me hizo retroceder montaña arriba. Terror de personas reales, con las que nunca había interactuado. Terror del mundo moderno que estaba seguro de que no entendería, porque probablemente era bastante diferente de los libros anticuados que papá me había mostrado. No estaba preparado para un mundo más allá de la cabina, así que tuve que retirarme con la cola entre las piernas. Dependía completamente de papá. Cuando los árboles empezaron a despejar y mi hogar volvió a aparecer, vi a papá paseando nervioso. Cuando me vio, vino corriendo. No gritó como esperaba. Eso habría sido mejor que la inquietante pregunta. «Evie, esto es muy importante. ¿Estás sola?» Estaba confundido, pero le aseguré a papá que había llegado solo a casa. Me apresuró a volver a la cabaña, mirando con miedo los árboles que nos rodeaban. Después de que cerrara la puerta principal tras nosotros, no perdí tiempo y dejé que mi furia desatara el acontecimiento. «Me mentiste», dije. Mi padre me miró con ojos aún tan asustados, no furiosos. «Nada de esto es lo que piensas, Evie. El mundo no se acabó. Sí, lo prometo, pero yo sé lo que viste. Hace unos 4 veranos rompí mi propia regla. Bajé la montaña una noche mientras tú dormías, esperando buscar más provisiones. No esperaba encontrar lo que encontré. Luces, sonido, gente, un pueblo viviente. No paraba de recordarme esa última parte. No tenía ningún sentido. Vi cómo el mundo se acababa. Vi ese mismo pueblo en ruinas solo 13 años antes. Había cadáveres en la calle. Algunos estaban en bolsas de cadáver, pero la mayoría no, porque no quedaba nadie para embolsarlas. No quedaba nadie, Evie. ¿No lo entiendes? Vi cómo todo terminó cuando eras un bebé. Me tomé un minuto para ordenar mis pensamientos e intenté ser razonable. Llevas 4 años sabiendo la verdad, papá. ¿Por qué no me llevaste de vuelta a la civilización entonces? Porque algo pasó cuando estaba allí abajo, Evie. Quería entender lo que estaba viendo, así que entré en el pub local. Había un televisor en la esquina, así que me senté con un vaso de agua y vi noticias. Aprendí sobre el estado del mundo en 2014 y no tardó en empezar a sumar rarezas. Hubo una historia sobre Big Ben. ¿Acuerdas de Big Ben? El hito londinense de los libros ilustrados que solías enseñarme. Pregunté. El que fue destruido en 1954, antes de que yo naciera. En 1956 construyeron una torre de reloj de reemplazo, New Ben. Físicamente era casi idéntico, pero el color del ladrillo era diferente y ya nadie lo llamaba Big Ben. Nadie. Había otras cosas, algunas grandes, otras pequeñas. Fue cuando la reina apareció en pantalla cuando realmente perdí la cabeza. La reina falleció en 1997. Mi memoria no es perfecta, pero recuerdo momentos culturales de impacto tan significativo como ese. Aquí, en 2014, estaba viva y bien. La vi en la pantalla de televisión, hablando con diplomáticos en una conferencia internacional. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Digo que esta no es nuestra realidad, Evie. Digo que es una realidad que no terminó en 2001. Ya puedes parar, papá. Inventaste una historia porque te aterraba el mundo exterior y querías que yo también le tuviera aterrorizado.
Mi padre negó la cabeza. Nos aterrorizamos las cosas porque estamos enfermos, Evie. A veces pienso que es por eso que seguimos vivos. Existía una teoría de que las únicas personas que no se habían visto afectadas por la voz eran las que ya estaban mentalmente rotas. Mensajes nuestra predisposición al terror nos otorgó algún tipo de inmunidad. Esta es la parte en la que dices que Dios nos salvó, ¿verdad? No, yo creo que esa abertura sobre el camino de tierra era una puerta, Ivy. ¿Cómo si no se explica una realidad con diferencias imposibles de la nuestra? Estoy seguro de que apenas había empezado a notar las diferencias cuando me levanté para irme, pero papá hizo una pausa y se puso serio. Al salir del pub, un hombre en una mesa cercana se giró hacia mí con una sonrisa en el rostro. «Ahí estás», me dijo. Pensé que estaba borracho, a pesar de que me revolvía el estómago, así que abrí la puerta y salí allí, y entonces, «ahí estás». Escuché esas 3 palabras de nuevo, de una mujer empujando su carrito. Mi piel se enfrió y puso sudorosa, de una forma que no había pasado desde los días del fenómeno, así que aceleré el paso. Mientras caminaba por las calles fuera del pueblo, escuchaba esas 3 palabras una y otra vez de desconocidos con sonrisas inquietantes en el rostro. Desconocidos sin relación ni conexión, y cuando intenté interrogar a un joven que lo dijo, frunció el ceño y me preguntó de qué hablaba. Algo me ha encontrado, Ivy. Algo que salió por ese agujero entre realidades. Creo que ese algo podría haber sido la voz. Ya estaba harto de papá y su historia de lo sobrenatural en ese momento, y le dije que no había visto a nadie pronunciando esas 3 palabras perturbadoras durante mi visita al pueblo. Subí las escaleras enfadada y me encerré en mi habitación. Sin embargo, cuando me desperté a primeras horas de la mañana, algo no iba bien. No solo las revelaciones sacudiendo el mundo del día, no, tuve un impulso instintivo de ir a la ventana de mi habitación. Allí, asomé la cabeza por la rendija entre 2 de las tablas de madera que siempre me habían dado una vista delgada del mundo fuera de la cabaña. Normalmente no había nada más que ver que árboles, pero esta mañana completamente negra, un hombre a la luz de la luna. Había un hombre de pie al borde de la línea de árboles. Apenas le miré cuando levantó el dedo índice, viéndome a través de la pequeña rendija, y gritó, «¡Ahí! ¡Está ahí!». Un clavo salió volando de la tabla de madera, golpeándome en el cuello y grité de dolor, masajeando mi herida sangrante. De entre los árboles surgieron más personas, hombres, mujeres e incluso niños, unas 12 personas, convulsionando como si estuvieran en medio de una convulsión grupal. Algunos llevaban ropa manchada de sangre, y mientras se reunían al pie de nuestra cabaña, todos empezaron a gritar juntos. «Va a hacer daño a todos, cariño, a menos que lo hagamos», le dijo una mujer que se movía a un niño que lloraba a mares. En respuesta, el niño simplemente lloró. «Haz que pare, haz que la voz pare». Mientras gemía asustado, mi padre irrumpió en mi dormitorio. «Tenemos que irnos, ahora». Me levanté de un salto y lo seguí por el rellano. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son esas personas?». Se oían golpes en la puerta principal y gemí de asusto mientras me ponía los zapatos y el abrigo antes de seguir a mi padre hasta la parte trasera de la cabaña. Con nada más que la ropa que llevábamos puestas, nos adentramos sigilosamente en la noche y en el jardín. Mi padre abrió silenciosamente la puerta al fondo del jardín, que probablemente no había usado desde que construyó el recinto 17 años antes. Una voz gritó desde la entrada de la propiedad. «Tenemos que hacerlo, o se comerá al mundo. Por favor, solo nos necesita a los 2, los últimos 2. No se suponía que te fueras. Necesita que tú...». Se completaba a sí mismo. «No le hagas empezar de nuevo». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué están diciendo?». «Están afectados, Ivy», interrumpió mi padre en un susurro mientras me guiaba hacia los árboles. 17 años después y no lo he olvidado. Las convulsiones, las palabras desquiciadas, está aquí, como te dije. Seguía en negación mientras nos escabullíamos por el bosque, atravesando campos y alejándonos de la turba enloquecida en nuestra puerta. No tenía una buena explicación para esas personas y su comportamiento errático. Quizás papá hizo algo para molestar a los habitantes 4 años atrás, pensé, mientras bajábamos la montaña. Quizás me siguieron de vuelta montaña arriba y finalmente lo encontraron. Pero aquí no hay nada sobrenatural. El pueblo estaba en llamas.
Mi padre había comentado que el humo se elevaba por encima de la línea de árboles, pero apenas lo había notado. Mi corazón no paraba de llenarme los oídos. Solo al salir del bosque y ver con claridad el pueblo lo procesé. Las llamas, las luces rojas y azules intermitentes y los gritos lejanos. Y sobre todo, los vehículos militares que acordonaban las rutas hacia el pequeño pueblo. «Lo están poniendo en cuarentena», murmuró mi padre, un pensamiento cruzando su mente. «Vamos». Y entonces llegaron. Los habitantes del pueblo al pie de la ladera montañosa, a unos 800 metros de mi padre y de mí, nos gritaban desde arriba. «Ahí estás, ahí estás». En plena noche, sin una torcha entre ellos, nos vieron de forma imposible. Ya no había nada que negar, o al menos mi cuerpo paralizado ya no lo negaba. La historia de papá era cierta, todo era cierto. «Vamos», gritó mi padre, agarrándome la cabeza y apartándome de los afectados que se acercaban. Me guió hacia el este, rodeando el pueblo, la montaña y nuestros perseguidores poseídos. En un momento oímos disparos no muy lejanos y nos escondimos en una zanja hasta que los, suponemos, soldados pasaron por allí. Debieron haber atropellado a las personas afectadas porque desde luego no nos siguieron después. Mi padre y yo caminamos una hora hasta llegar al pueblo vecino, justo cuando el sol estaba saliendo. Un par de soldados estaban en la plaza del pueblo siendo interrogados por los vecinos sobre el humo que se elevaba sobre el pueblo vecino. Solo un trágico accidente en la panadería. Mi padre y yo oímos a un soldado mentirles a los vecinos. Todo está bien. Hubo una pequeña noticia sobre el incendio más tarde ese día. Un incidente en un restaurante local que no coincidía con la mentira del soldado, que lamentablemente había cobrado 2 docenas de vidas. Eso fue todo, nada más. Los habitantes supervivientes del pueblo, entrevistados por un reportero de televisión, parecían rígidos en sus respuestas. Todo lo que decían parecía ensayado, como si el ejército les hubiera dicho que guardaran silencio sobre lo que realmente había pasado, sobre los gritos inexplicables, la violencia y, probablemente, según papá, eventuales paradas cardíacas. Las personas afectadas murieron de miedo, igual que los miles de millones de personas en nuestro mundo. O quizá habían acabado en laboratorios gubernamentales para autopsias. Mi padre nos llevó lejos, a otro país en otro continente. Él desestimaba mis preguntas y miedos sobre lo que pasó en ese pueblo, y si la gente de la montaña tenía razón en decir que la voz se comería el mundo, como castigo por dejar que papá y yo nos escapásemos. Quería que nos centráramos en nuestras nuevas vidas. Me enseñó lo que sabía del mundo, pero algunas cosas tenían que desaprenderse, porque esta realidad era tan diferente a la que conocía. Los dos aprendimos y nos adaptamos, y empecé a olvidar. Creo que fue una respuesta traumática. Decidí que papá tenía razón. Deberíamos permitirnos creer que pertenecíamos a este nuevo mundo y que no estábamos siendo perseguidos por una fuerza maligna empeñada en completar su misión apocalíptica. Quiero creer que todo se ha acabado. Quiero creer que la voz no tiene poder aquí. De lo contrario, en estos 8 años intermedios, seguramente ya habría destrozado tu realidad. Pero no estoy tan seguro. A menudo me invade el terror cuando una brisa glacial hace cosquillas en las entradas de mis oídos, como si esperara encontrar alguna forma de colarse en mi cerebro. A veces incluso hace cosquillas en esa cicatriz desvanecida en mi cuello, como si esperara entrar en mi cuerpo por otra vía. Sé que papá también lo siente. La voz nos quiere, está esperando para atacar de nuevo, y si no encuentra la manera de llevarnos, se llevará este mundo en su lugar. La próxima vez, el fenómeno no afectará solo a una ciudad, no será un pequeño evento contenido por funcionarios del gobierno. La próxima vez, a las 2:01 de una tarde cualquiera, el mundo empezará a gritos.